Algunos dicen que se construyó sobre un espacio verde, deshabitado, virgen. No había personas, no había animales, solo una alfombra verde, como un páramo o un pedregal. Otros advierten que allí existía un cementerio, una estepa secreta de cuerpos sin vida, depositados en túneles subterráneos. Los que la erigieron tardaron largo tiempo en construirla. La definen como una estructura de circulaciones verticales, hemiciclos bajos y hemiciclos altos, módulos, torres o núcleos centrales. Lo primero que apareció en el paisaje fueron los núcleos verticales. De los núcleos empezaron a erigirse los hemiciclos más grandes, que protegen a los hemiciclos más pequeños. Luego empezaron a visualizarse los puentes y las murallas. Se instalan los conectores, compartimientos habitables, distribuciones seriadas. Las circulaciones están listas. En ella han materializado una utopía. Fue concebida para alojar a ciertos tipos de seres. Vivirían allí en armonía. Estaba allí para ser habitada. La colonización fue instantánea. Aunque monumental, la vida de este fuerte sería corta. Ha pasado el tiempo para la estructura. Sus ocupantes parecen haber hecho de ella un lugar habitable. Los responsables de la implantación han desaparecido. Los núcleos antes enhiestos, hoy erosionados. Los muros también deteriorados se hunden. Las ventanas se desmoronan. El funcionamiento de la estructura toda es defectuoso. Muchos de sus compartimientos interiores han sido convertidos en hogares. La naturaleza ha poblado algunos de los espacios antes lóbregos y pétreos. Es imposible transitarla sin un guía. Hay recorridos preestablecidos, marcas y símbolos que orientan a los transeúntes. La estructura ya no tiene el esplendor de sus inicios. Parece hundirse con el tiempo en un río amargo. La fortaleza es hoy un pasaje desolador. Atestigua un pasado con una fe casi inquebrantable en el futuro. Hoy los días y las noches transcurren del mismo modo, siempre. Encontramos a un especialista que puede explicar la naturaleza de la situación. Parece comprender la estructura. Cree haber descifrado su funcionamiento.
Dice haber decodificado el lenguaje de quienes la implantaron. La imaginaron para albergar a los habitantes de manera transitoria. Paradójicamente, quienes hoy allí viven se resisten a dejarla o hablan de una extraña fuerza que les impide franquear los muros y abandonarla. La estructura ha sido habitada hace tiempo. La procedencia de sus ocupantes es incierta. Pocos prefieren hablar. Los habitantes podrían ser calificados en 3 grupos: los que no hablan, los que hablan sobre los desperfectos de la estructura y los que reflexionan sobre el paso del tiempo. Los habitantes intentan llegar a un acuerdo. Se agrupan. Los diálogos son cortos, se extinguen. Han conformado distintas células en partes estratégicas de la estructura. El objetivo pareciera ser el mismo: sobrevivir en el espacio, reparar sus averías. En alguno de los muros encontramos una serie de representaciones pictóricas. Quienes decodifican estos símbolos explican que sería una forma de desafiar a la estructura. Paisajes exóticos, lugares remotos o extraños, reproducciones de imágenes encontradas en otras partes del planeta, parecen funcionar a modo de mensajes secretos para los que allí viven. Su significado aún no ha sido completamente descifrado. Encontramos a uno de los responsables de los extraños paisajes sobre los muros. Se hace llamar Pepi. Explica que ha nacido en el lugar. Está fascinado con la estructura. Ha inventado un modelo a pequeña escala de sus hemiciclos y núcleos. En él se puede apreciar lo laberíntico de la construcción en la que vive. Habla de una extraña teoría. Cree que la estructura debería predeterminar la unión de sus ocupantes, pero esto nunca ha podido verificarse. Ramiro y Gabriel, habitantes del espacio y propulsores de una de las células que agrupan a algunos sujetos, cuentan del miedo que han desarrollado quienes no viven ahí. Ya nadie quiere entrar en las ruinas de lo que alguna vez fuera una fortaleza. Daniel y Tomás. Daniel se ha dedicado durante mucho tiempo a vender e intercambiar objetos de otras épocas. Los transporta en un vehículo móvil. Los llaman de algunos habitáculos para que retire los objetos. Una vez retirados, los lleva hacia otros habitáculos. Tomás es su hijo. Ha nacido en la estructura. Héctor. Este hombre está desde la implantación. Al igual que los habitantes que han visto deteriorarse el espacio lentamente, prefiere no hablar. Graciela. Habla de la Atlántida y de los atlantes. Compara la estructura con el continente perdido. Su opinión sobre la estructura es difusa.
Christian trabaja arreglando los espacios interiores donde habita la gente. Llegó hace poco al lugar. No habla con demasiada gente. Prefiere el silencio de su habitáculo. Claudio es otro de los ocupantes. Tiene un recuerdo importante de su infancia. El acompañar a su padre, encargado de cerrar conductos de agua en los núcleos. Desde entonces nunca más ha podido subir a las torres. No sabe por qué. Él es otro de los ocupantes. Su nombre es Nicolás. Pertenece al grupo de los que hablan cerca de los problemas en la estructura. Conoce el origen de los túneles subterráneos. Habla del encierro y de la imposibilidad de escapar de la estructura. Habla de afuera y de lo desconocido. Para el especialista las cosas no han sido tan devastadoras. Los habitantes han generado un sentido de pertenencia hacia el terreno. A pesar de sus averías, el sistema parece funcionar de una manera enigmática. La estructura parece emanar una suerte de energía sobrehumana que es transmitida a los habitantes. Quienes hablan son cada vez menos. Mencionan la peligrosidad del lugar para quien es ajeno a él. Es imposible volver a transitarlo sin un guía, y nadie hay que se ofrezca a hacerlo. Algunos de los habitantes han dejado de hablar ya de los riesgos del espacio y han optado por negarse a mostrar otras zonas, acaso más peligrosas. Ya es imposible entrar al barrio. Es imposible volver a la estructura.